estar hablando. Y hoy es la número 1, después la siguiente que yo otra vez voy a dar. Y la tercera clase va a dar otra Julia. Luego de eso vamos a hablar, creo que una clase más que va a ser de distosia de parto. Y ahí viene la parcial. ¿Sí? Así que vayan leyendo. El examen, la parte que da la otra Julia, ella va a hacer sus preguntas y la parte que yo doy, yo voy a hacer mis preguntas. ¿Sí? Para que no haya lo inconveniente de, la otra no me dio eso. Entonces, ella va a hacer sus preguntas y yo las mías. No se preocupen y no se pierdan en cosas finas. Lo grande es lo que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Anatomía, por ejemplo. No pueden pasar sin saber anatomía. No podrían haber llegado hasta el quinto año sin saber anatomía. ¿Sí? Bueno, hay que olvidar. Imagínate que vos le estés operando a una paciente. Ay, qué rama de qué era. Infelizmente ya no podemos gritar. Hay veces que queremos gritar, pero ya no dan derechos. Yo cuando vine recién, cuando ya terminando la residencia, yo tenía ganas enormes de llamarle a mi jefe y decirle, ay, doctor, vení acá a mi lado. Pero ya no podía, yo tenía que resolver ya todo. Bueno, vamos a iniciar la clase y vamos a hablar de, como les dije, la primera parte de lo que es trabajo de parto. El trabajo de parto, para que yo pueda decir que tengo un parto exitoso, yo necesito 3 cosas. Móvil, que sería nuestro feto que va a atravesar un canal. O sea, necesito un canal apto para que ese móvil, que es nuestro feto, pueda atravesar. Y por último, necesito un motor. ¿Qué sería el motor? Las contracciones. Si yo no tengo móvil, ejemplo, el feto está transversal, no está de forma longitudinal. ¿Cómo va a atravesar el canal? Yo no tengo móvil, no puedo tener parto. Si de repente ese canal es estrecho, hay estrechez, tampoco voy a tener parto. O de repente hay una tumoración que obstruye ese canal, voy a tener parto. Y si esta paciente no tiene contracciones, tampoco voy a tener parto. O sea, yo tengo que tener las 3 cosas, todo coordinado para que pueda
tener un parto exitoso. Hoy nosotros vamos a hablar justamente del móvil y del canal, y la próxima clase vamos a hablar del motor. ¿Está bien? Que es un poquito más complejo. ¿Qué es el trabajo de parto, gente? Esto lo saqué de alguna. Esto no se preocupen, porque la clase yo la hice un poquito del Williams, un poquito del Schwartz, para que les sea más fácil el entendimiento. Entonces le voy a dar la clase. Esto lo saqué del Williams y dice: ¿qué es el trabajo de parto? ¿Sí? Hice esa pregunta en la recorrida a los niños y el 100% no supo. Lo básico, definición, hay que saber el concepto de las cosas. Es el periodo que inicia con actividad uterina regular. Nosotros hablamos que una paciente está en trabajo de parto cuando tiene 3 contracciones de 30 segundos de duración en 10 minutos. O sea, cuando una paciente viene y yo le estoy examinando, tengo que controlar las contracciones por 10 minutos. Y esas contracciones deben ser, así como les dije, regulares. ¿Sí? La dilatación, según el Williams, tiene que ser superior a 2 centímetros para que yo hable que esa paciente ya está en trabajo de parto. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo de que ocurra esas contracciones? Uno, que haya los periodos de trabajo de parto. Tenemos 3. Primer periodo, dilatación y borramiento. Segundo periodo, donde ocurre la expulsión. Y el tercer periodo es cuando ocurre el alumbramiento o periodo placentario, donde sale la placenta. Es ahí cuando yo digo, bueno, acá terminó mi parto. Es por eso que termina cuando se expulsa la placenta. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? O sea, yo no puedo hablar de trabajo de parto sin contracción. Yo no puedo hablar de trabajo de parto sin hablar del feto que van a hacer, o los fetos. O no puedo hablar si es que no conozco la pelvis de mi paciente. Como les decía, ¿verdad? Para que el trabajo de parto pueda cumplirse es necesario móvil, canal y motor. Gente, ¿qué es el móvil? Nuestro fetito. ¿Cómo está dentro de la panza de la mamá? ¿Cómo está? En la posición fetal, ¿verdad? Todo acurrucado, todo flexionado, ¿sí? ¿Cómo yo voy a saber cómo está ese bebé cuando le examino a esa paciente? ¿Cómo yo me voy a percatar cómo está ese bebé? ¿A través de qué? A través de las maniobras del león, que me imagino que ya están haciendo, ¿verdad? Entonces el concepto de móvil fetal es un concepto morfológico dinámico. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese feto sea adecuado para que pueda atravesar ese canal del parto. Y se considera como un ovoide, ¿sí? Tiene forma ovoidal y está integrado por 3 segmentos, y son justamente los segmentos que yo tengo que tener ojo, porque son los segmentos que pueden generarme distocia. ¿Qué significa eso? Inconveniente. Recuérdense que el parto normal es lo que nosotros siempre deseamos, que sea un parto normal eutóxico. ¿Qué significa eso? Sin complicaciones. Si yo digo distóxico, yo estoy hablando ya de un parto con complicaciones. Y son estos segmentos, cabeza, hombro, nalga, lo que justamente me pueden causar distosia. ¿Sí? ¿Cómo la cabeza puede generarme distosia? No desciende. El diámetro biparietal es mayor que la pelvis, entonces no desciende. El hombro, esto tiene mucha distosia. Y principalmente si yo no sé luego cuál es la secuencia del parto y agarro y realizo de forma contraria la rotación.
un bebé que tenía que rotar a la derecha, lo rota hacia la izquierda. Y ahí el famoso se trancó el hombro. ¿Sí? Y puede ocurrir, y vamos a ver en la siguiente clase justamente cómo puede ocurrir eso. Y las nalgas, ¿sí? Pueden ser también un segmento de distosia en la parte pélvica. Vamos a hablar primeramente de la cabeza. Dentro de los segmentos que pueden originar el mecanismo de parto, según nuestro Schwartz, existen dos polos en la posición longitudinal. Imagínense un feto en situación longitudinal. Si hacia abajo está la cabeza, es la cabeza la que se presenta a la pelvis, ¿verdad? Entonces la presentación va a ser cefálica. Si ocurre lo contrario, va a ser podálica o pelviana, ¿sí? O sea, existen dos polos. Nuestro libro Schwartz también considera un polo en la situación transversa, que es la de hombros, ¿sí? Que es la de hombros. Algunos libros, el Williams, por ejemplo, no lo considera porque no cumple el concepto de presentación. ¿Sí? Presentación es, como les dije, el polo que se presenta al estrecho superior y penetra en ella y es capaz de cumplir con el parto. Nosotros, ¿cómo van a ser de hombro el bebé? Es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso el Williams no la considera. Pero si leen el Schwartz dice que sí. ¿Qué va a considerar la doctora? Bueno, nosotros consideramos cefálico, podálico. Termino. ¿Sí? Cuando hagan el reválida, preocúpense de hombro, porque sí, allá en el Brasil se considera. ¿Sí? Y de repente, si está en pelviano, también tenemos que nos importa el diámetro vitrocantéreo. La cabeza fetal es el segmento corporal de mayor gravitación en el parto. El 99% de los partos es de partos vaginales, es de una paciente que tiene una presentación cefálica, ¿verdad? Muy pocos partos o casi ningún parto van a asistir en pelviana, a pesar que hay muchos médicos nuevos tiktokers que hacen el parto en pelviana. Tienen que saber, vamos a hablar de parto en pelviana más adelante, pero tienen que saber que un parto en pelviana tiene 8 veces más complicaciones que un parto encefálico. Yo no me atrevo a hacer, ¿sí? Tengo un quirófano disponible y voy en una cesárea, sé que no me voy a complicar y entonces prefiero 1000 veces hacer cesárea, ¿sí? A que traer un niño esqueleto. No quiero. Entonces, su esqueleto está formado por el mismo número de huesos que el del adulto, salvo el frontal, que está dividido en dos. ¿Por qué está dividido en dos? Por las suturas y las fontanelas. Nosotros tenemos las regiones, tenemos el cráneo y la cara. El cráneo, tenemos la bóveda craneal y la base del cráneo, así como me imagino que dieron también en anatomía. Esto sería la cabecita del feto. Como pueden ver, acá importantísimo que vean la fontanela anterior o mayor. ¿Qué forma tiene? Romboidal. Y la fontanela posterior o menor, que tiene forma triangular. Adelante. Entre eso yo tengo los diámetros y tengo que a nivel justamente de nuestro de mi fontanela anterior mide aproximadamente 8 centímetros y a nivel del sincipucio, que sería como una eminencia, ¿verdad? Mide 9.5. Todos los partos, casi todos los partos, lo que yo voy a captar
físico en una presentación cefálica es justamente mi fontanela posterior, porque el bebé se va a posicionar totalmente flexionado. Si está totalmente flexionado, lo que va a presentar es esto, la parte posterior, ¿sí? Y a eso es lo que yo le llamo presentación cefálica de vértice, ¿sí? Acá otra imagen para que puedan ver las suturas y la fontanela anterior y posterior. Eso es lo que le da lo que nosotros conocemos como plasticidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le da la posibilidad al feto que esos huesos que están separados y las fontanelas puedan reducirse y puedan cabalgar entre sí. Y eso le va a dar la posibilidad al feto de moldearse a esa pelvis, ¿sí? Y acá tenemos los diámetros. Acá esto sería lo que generalmente el feto presenta en el momento en que va a nacer, ¿sí? La parte posterior. Entonces yo al tactar, mi fontanela posterior es lo que voy a sentir. Si ustedes pueden observar, esto es el diámetro que va a penetrar en la pelvis. Este diámetro que mide 9.5 centímetros. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, si vos agarras y tu feto se pone en situación indiferente, no se flexiona, se queda recto, es esto lo que va a penetrar dentro de la pelvis. 12 centímetros. Difícil, ¿verdad? Y si se pone así, de frente, peor va a ser. A ver, es esto lo que va a presentar. 13 centímetros. Y si es de cara, es este diámetro el que va a presentar. 9.5. Pueden hacer por su diámetro, pero va a ser más complicado. Ahí tenemos los diámetros diacromiales que miden 12 centímetros. Cuando el feto está así, es 12 centímetros, pero eso de repente el feto puede hacer más esto, puede reducir más y medir ahí entre 9.5 también, ¿sí? Y ahí es el inconveniente, porque de repente este feto, yo tengo que hacer un movimiento que se llama rotación externa o restitución. El bebé nace mirando hacia abajo, yo tengo que rotarle, girarle en la posición en la cual penetró en la pelvis. Y si yo no sé cómo él penetró en la pelvis, por eso es que el examen físico es importante. Si yo no sé cómo penetró en la pelvis, voy a rotar del lado contrario y se va a trancar el ojo. ¿Sí? Por eso es complicado que yo hago nomás. ¿Sí? Y por último tengo también que el diámetro vitrocantero acá en la pelvis mide 9.5 centímetros. Colocación fetal o estática fetal. Era lo que hablábamos recién. ¿Cómo yo voy a saber cómo está ese feto dentro de la panza de la mamá? Dijimos, a través de las maniobras de Leopold. ¿Sí? Esto respeta una ley que se llama la ley de Fajot, que tienen que saber porque pueden estar en el examen. ¿Sí? La ley de Fajot dice lo siguiente: cuando un cuerpo sólido, liso y resbaladizo, nuestro fetito que está ahí dentro de la pancita de la mamá, que está lleno de unto sebáceo, que también le hace más resbaladizo, está contenido en otro lugar que también tiene paredes deslizantes y poco angulosas,
que sería nuestro útero, que está tapizado por el amnios, el contenido, nuestro fetito, se adapta a las dimensiones del continente. ¿Cómo es la forma del útero? Tiene una forma de pera invertida, ¿verdad? ¿Dónde tiene mayor espacio? En el fondo. ¿Sí? Es por eso que cuando yo le examino, por ejemplo, a una gestante de 28 semanas, puede ser que yo encuentre que ese feto está en una situación longitudinal y en presentación pelviana. ¿Por qué? Porque en esa edad gestacional, ¿qué es más grande? ¿El cuerpo o la cabeza? La cabeza es más grande que el cuerpo. Entonces, ¿la cabecita dónde va a ocupar? El fondo, porque ahí tiene mayor espacio. ¿Y el cuerpo dónde va a estar? Hacia abajo, porque es una zona más angulosa. Con el pasar del tiempo, todas las medidas van adquiriendo casi un mismo tamaño y es el momento en el cual el feto rota, ¿sí? Y es el momento que yo voy a encontrar la encefálica. O sea, una paciente que viene a las 28 semanas y está en presentación pelviana, yo le voy a decir, ay, tu bebé está sentado. No, ese bebé va a rotar. Voy a esperar. Ahora, si se queda ahí para siempre, ahí es otra cosa. Pero lo que dice la ley de Pajot es que tiene que rotar. Todo eso me da 4 normas para que yo pueda definir situación, posición, actitud y presentación. ¿Sí? ¿Qué es la situación? La situación es la relación del eje materno con el eje del útero y del feto. O sea, el bebé puede estar longitudinalmente, como está este feto, puede estar transversalmente y puede estar oblicuo. ¿Sí? La posición es la relación que guarda el dorso fetal con el dorso materno. O sea, puede estar la espaldita del bebé, lo que sería el dorso, hacia la derecha o hacia la izquierda o anterior o posterior, si está en una posición, en una situación longitudinal. Si está en transversa, puede estar superior o estar inferior. ¿Sí? La actitud es la relación que guardan las distintas partes fetales entre sí. Como dijimos recién, ¿cómo estaba el feto en la pancita de la mamá? Todo flexionado, ¿verdad? Cuando se deflexiona, generalmente en el momento del parto. Y por último tenemos la presentación. ¿Qué es presentación? Es el polo fetal que se presenta al estrecho superior de la pelvis y es capaz de desencadenar trabajo de parto. Entonces, la actitud fetal, relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, como les dije, flexión y extensión, o conocido también como deflexión. ¿Sí? ¿Cuándo se extiende el bebé? Cuando está saliendo de la pelvis de la mamá, ¿verdad? La situación, relación entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. O sea, puede estar longitudinal, como en la primera imagen, transversal y por último tenemos de forma oblicua. ¿Sí? Esta oblicua generalmente en una paciente que está en trabajo de parto, por la presión ejercida por el músculo uterino, se va a convertir
en longitudinal o transverso. ¿Sí? O sea, si yo le catalogo a una paciente que está en trabajo de parto en oblicua, está mal. Porque por la presión, sí o sí, va a irse o ponerse o en longitudinal o en transverso. La presentación, entonces, es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior y que puede desencadenar el trabajo de parto. Tenemos dos polos, la cefálica y la pelviana. Para complicarnos un poco la existencia, las presentaciones pelvianas tienen sus cefálicas, perdón, tienen sus modalidades o variedades de presentación. Nuestra posición flexionada, ven que el bebecito está totalmente flexionado. Digamos que acá está la pelvis. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Esta parte, la parte posterior. Esto es lo que va a penetrar en la pelvis, ¿verdad? Entonces esto es la presentación cefálica de vértice. Cuando yo le tacte a esta paciente, ¿qué es lo que yo voy a sentir? La fontanela posterior. Este, como pueden ver, no está tan flexionado. Es lo que nosotros conocemos como indiferente. ¿Sí? Está recto. Al tactarle a esta paciente, ¿qué es lo que yo voy a sentir? La fontanela anterior o mayor. Y es lo que nosotros conocemos como presentación cefálica de Bregman. ¿Sí? Acá ya es una deflexión grado 1. ¿Sí? El bebé está un poquito deflexionado y lo que va a presentar justamente es la parte de su frente, esta parte. Entonces es la variedad cefálica de frente. Acá yo voy a tactar y lo que voy a encontrar generalmente es el hueso frontal o incluso la nariz. Acá en la de cara, ven que está totalmente deflexionado, es una deflexión grado 2 y es lo que nosotros conocemos como presentación cefálica de cara. ¿Qué es lo que yo voy a tactar? Cuando la nariz y el mentón. Las presentaciones pelvianas también tienen sus variedades de presentación. Puede ser que lo que se presente sea la nalga y ambos pies. En eso yo le llamo una variedad de presentación pelviana completa. ¿Sí? Acá, si ustedes se pueden dar cuenta, este que dice podálica también se le puede conocer. Podálica, ¿por qué? Porque uno de los pies se presenta. También es conocida como incompleta. ¿Por qué? Porque uno de los pies está hacia arriba y el otro está con la pelvis. Entonces es una podálica o incompleta. Y la de nalgas francas, solo las nalgas se presentan, ambos pies están elevados hacia arriba. ¿Sí? En el momento del tacto, que yo realizo el examen físico de la paciente, tengo que diferenciar el punto diagnóstico del punto guía. El punto diagnóstico es lo que me da el nombre a la variedad de posición. Por ejemplo, si está de vértice, ¿qué es lo que es mi punto diagnóstico? El occipucio, ¿sí? O sea, va a ser occipito, mi variedad de posición, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto guía? Lo que me lleva a pensar es mi punto de referencia, lo que yo tacto para decir que ese es tal variedad de variedad de posición. Por ejemplo, en la variedad cefálica de vértice, ¿qué es lo que yo tacto? La fontanela posterior. Ese es mi punto guía, pero mi punto diagnóstico va a ser el occipucio. ¿Sí?
Bueno, entonces, gente, la posición es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de la madre. ¿Cuál era mi posición, mi punto guía en la presentación cefálica de vértice? Fontanela posterior. Fontanela posterior. Digamos que acá está, ¿qué sería? Mi fontanela posterior. Y acá estaría mi fontanela anterior. Bueno. Digamos que acá está la pelvis, acá está el pubis, acá está el sacro y estos son los huesos ilíacos. ¿Sí? Acá va a estar la derecha de la madre y esta va a ser la parte izquierda de la madre. ¿Sí? Si al realizar el tacto, yo tacto que la fontanela posterior está a la derecha de la madre, voy a decir que es una variedad de posición derecha en relación al pubis y el sacro. ¿Está anterior o posterior? Anterior. ¿Sí? O sea, va a ser derecha anterior. ¿Sí? Sacro. Acá está tu sacro. Y acá está pubis. Acá es sacro. Acá es pubis. Acá entonces va a ser derecha. Acá va a ser izquierda. Acá va a ser anterior. Y acá va a ser posterior. Es como si fuera que yo tengo una rebanada de pizza. ¿Sí? Voy a dibujar mejor. Horrible mi dibujo. Acá. Entonces acá sería derecha anterior. Si la fontanela está acá, derecha posterior. Si la fontanela está acá, izquierda posterior. Si está acá, izquierda anterior. Si está acá, izquierda, ¿cómo se llama? Izquierda transversal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si está acá? O acá. Ahí yo ya voy a decir nada más está con relación al hueso. Por ejemplo, está en occipito púbica, está en occipito, occipito sacra, o está en occipito púbica, con relación al hueso no. ¿Sí? Bueno, no se preocupen si no entendieron, vamos a ir sacando dudas. Entonces sería así más o menos. Este está al contrario de mi dibujo. Acá está mi pubis y acá está el sacro. Entonces, en relación a esto es lo que yo tengo que ver en el tacto hacia dónde está. ¿Sí? Entonces, la variedad de posición es la relación que guarda el punto guía con las extremidades de los principales diámetros maternos, la eminencia hilopectinia, extremidad del diámetro transverso, la articulación sacroilíaca, el pubis y el sacro. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo tengo que ver en la pelvis para decir. O sea, mi presentación cefálica de vértice. Presentación cefálica de vértice. ¿Cómo estaba la cabecita del bebé? Totalmente flexionado. Lo que va a presentar es la parte posterior, o sea, mi fontanela posterior va a ser mi punto guía y mi punto diagnóstico va a ser el occipital occipucio. O sea,
mi variedad de posición va a ser occipito ilíaco. ¿Por qué ilíaco? Porque los huesos ilíacos están acá. ¿Sí? ¿Y por qué occipito? ¿Por qué? El occipucio está hacia los ilíacos. ¿Sí? Espera un ratito. Vamos. No se preocupen, parece medio confuso, pero voy a mostrarle con la imagen y es más fácil. En el bregma, en la presentación cefálica de bregma, mi punto guía va a ser el ángulo anterior del bregma, que yo sienta, y mi punto diagnóstico va a ser el bregma. Entonces, mi variedad de posición va a ser bregmo ilíaco. En la presentación cefálica de cara, mi punto guía va a ser la nariz y mi punto diagnóstico el mentón, por eso va a ser mento ilíaco. En la presentación de nalga o pelviana, lo que yo tengo que buscar siempre va a ser la cresta coxisacra, por eso la cresta coxisacra es tanto mi punto guía como mi punto diagnóstico. ¿Sí? Y en la situación transversa, lo que yo puedo sentir es el hueco axilar y mi punto diagnóstico va a ser el acromion. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahí voy a tratar de explicar nuevamente. Acá está tu fontanela posterior, ¿sí? Acá está tu pubis y acá está tu sacro, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior. Esto es izquierdo y esto es derecho. O sea, esta variedad de posición va a ser occipito, ilíaco, izquierda, anterior. Más o menos. Bueno, vuelvo a... Esperen un ratito, no sé. Esperen. Esta es la parte más... ¿Y por qué? Quiero que entiendan esto, porque en la siguiente clase ya vamos a hablar de la rotación interna. Que esto tienen que entender, si no van a... De lo contrario, no van... En la presentación cefálica de vértice, ¿cuál era nuestro punto guía? La fontanela posterior. O sea, voy a dibujarle la fontanela posterior. Acá. Ahí está. Acá está en la parte anterior, ¿qué va a ser mi, en la pelvis, qué va a ser mi referencia? Acá está el pubis. Pubis. Es la parte anterior. ¿Sí? A los lados, ¿qué está? Los huesos ilíacos. Acá es derecha y acá es izquierda. Y en la parte posterior, ¿qué está? El sacro. Que es la parte posterior. ¿Sí? Entonces, mi punto diagnóstico en la variedad cefálica de vértice era mi occipital. ¿Sí? Ese es punto diagnóstico. Mi punto guía era fontanela posterior. Entonces, si mi punto diagnóstico es el occipucio, yo voy a decir occipito. Si está en relación con los huesos ilíacos, voy a decir occipito ilíaco. ¿Hacia dónde está? A la derecha. ¿Es anterior o posterior? Anterior. Occipito ilíaca derecha, posterior. Anterior. Ay. Anterior. Sí, súper. Entonces, occipito ilíaca derecha, anterior. Es como si fuera, voy otra vez al ejemplo, es como si fuera que yo tengo una rebanada de pizza. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Porque el bebé puede estar
acá su fontanela, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, e incluso acá o acá. ¿Sí? Si esta fontanela está acá, ¿cómo se va a llamar? Occipito, ilíaca, derecha, transversal. Si está acá, occipito, ilíaca, derecha, posterior. Si está hacia acá, hacia el sacro, ya no están los huesos ilíacos. Va a ser occipito, sacro. Occipito, sacra directamente. Si está acá, occipito, ilíaca, izquierda, posterior. Si está acá, occipito, ilíaca, izquierda, transversal. Si está acá, occipito, ilíaca, izquierda, anterior, que es la primera imagen que está allá. ¿Sí? Y por último, si está en contacto con el pubis, va a ser occipito, púbica. ¿Y cuánto es oblicuo? No hay oblicuo ahí. Porque ahí estamos hablando de variedad de presentación. No estamos hablando ahí de situación del texto. Es variedad de posición de la presentación. ¿Sí? Acá estamos hablando de la cabeza, no del cuerpito del bebé. Doctora, y antes cuando se tenían así 15 hijos con pariteras y ya estaba atravesado, o ahí no le vamos a poner atrás. Ellas tenían su manera de volver a poner, eso se llama versión externa, que hoy en día ya es proscripto, pero hacían, rotaban, ¿sí? Otra vez. Doctora, en todos estos, el punto de referencia es el occipito. Claro, esto que estamos hablando, gente, es todo esto, es solamente de la presentación cefálica de vértice. La fontanela posterior. Solo mi costa. Pero la misma cosa va a ser en la de Bregman. ¿Sí? Si lo que yo tacto es la fontanela anterior, por ejemplo, acá va a estar mi fontanela anterior. ¿Cómo se va a llamar? Bregmo, ilíaca, porque los huesos ilíacos, derecha, anterior. Ahí sería posição diferencial. Posição... ¿Entienden? Siempre es mi punto de referencia. Si acá está la fontanela anterior, lo que yo tacto va a ser Bregman. Si yo lo que tacto es el mentón, digamos que acá lo que está es el mentón del bebé, ¿cómo va a ser? Va a ser mento, ilíaca, derecha, anterior. Si lo que yo tacto es la nariz o la frente del bebé, ¿qué va a ser? Frente. Frente, ilíaca, derecha, anterior. E se for a bundinha? ¿Eh? Se for a bundinha? Y ahí está. Si fuera bundinha. Acá. ¿Qué era nuestro punto guía? En el de nalga es fácil, porque tanto en el diagnóstico como mi punto guía es la cresta coxisacra. Entonces yo voy a, si la cresta coxisacra está acá, va a ser sacro, ilíaca, Derecha, derecha, anterior. anterior. Y es eso lo que muestra en esta imagen. Esto es una foto que saqué del Schwartz. Bueno, este es un occipito, ilíaca izquierda anterior. Ven acá que la fontanela posterior está acá. Acá está la fontanela anterior. Entonces esto es un occipito, ilíaca derecha, posterior. Mi fontanela posterior acá, occipito, ilíaca izquierda posterior. Esta es la transversal, ¿verdad? Acá está occipito, ilíaca derecha transversal,
occipito ilíaca derecha anterior, esta es la occipito sacra y esta es la occipito púbica. El bebé, gente, nace en la occipito púbica, mirando para abajo, ¿verdad? O sea, el bebé, todos los bebés tienen que nacer mirando hacia abajo, o sea, mi fontanela posterior tiene que estar en contacto con mi pubis. Y si penetró así en la pelvis, ¿cómo se puso en occipito púbica? Y ahí es cuando nosotros tenemos la rotación interna. Tiene que rotar en algún momento. Eso para la próxima clase. Vamos a ir pasando nomás, para que no le confundan. Esto es lo de bregma. Miren cómo está la primera imagen. El bregma está hacia la parte anterior a la izquierda. O sea, va a ser bregmo ilíaca izquierda anterior. En la siguiente imagen está en derecha anterior y en esta imagen en izquierda transversal. Este es de frente. Frente ilíaco, izquierda transversal, frente ilíaca derecha transversal. Este es de cara. ¿Sí? Hacia dónde está el mentón del bebé. Y este es lo que me preguntaron, del pelviano, sacro. ¿Sí? Sacro ilíaca izquierda posterior. ¿Eh? ¿El bebé cómo? De sida. Saca ilíaca derecha anterior. Sí. Sí. En el Williams, gente, no hay este ilíaco, es directamente occipito derecha posterior nomás, ¿sí? Entonces, esto es más en el Williams. Es más fácil nomás entender así, por eso es que les puse este que está en el Schwartz. Y este es el de... No. El transversal, el de hombro, ¿sí? El de acromio ilíaca derecha anterior, acromio ilíaco derecha posterior y así sucesivamente. Como é que é? Acromio ilíaco izquierda anterior. Mas tem Pero como les dije, yo al menos no considero el hombro como una presentación. Esto le pongo nomás porque está en el Então não Schwartz, vai pero cair. no va a caer. Não vai cair. A ver, así sí puede salir en el examen. En la unidad de pronto atendimiento, como dicen ustedes, recibo a una paciente con antecedentes ginecobstétricos de haber tenido 3 gestaciones anteriores, de los cuales 2 fueron por parto normal y 1 fue un aborto. No tuvo cesáreas, su fecha última menstruación fue el 15 de diciembre del año 2022. Refiere dolores de parto. En la maniobra de Leopold y el tacto vaginal encuentro eso. Esa imagen mental yo hice cuando hice mi maniobra de Leopold. Entonces lo que yo quiero saber de esta imagen, gente, es ¿cuál es la situación de este bebé? Va a ser situación longitudinal, Longitudinal. posición, dorso, ¿qué lado está? A la derecha. Direito. Presentación Cefálica. Actitud. Flexión. ¿Cuál va a ser el diagnóstico obstétrico? La autora ya les enseñó, ¿eh? Va a ser diagnóstico tercigesta, tiene certeza. Eso es antecedente, ahora ya está grávida otra vez. Multigesta. Multigesta. Secundípara. Gestante de cuántas semanas? Gestante de... ¿Cuántas semanas te salió, doctor, en tu aplicativo? Super aplicación. Gente, tiene que usar gestograma, ¿no? Se ela não vai Que no vai lleguen, usar, que no
lleguen luego al internado sin saber usar pictograma. 30 semanas. 30 semanas y 6 días. ¿En qué etapa del embarazo está? Pretérmino. Entonces va a ser multijeta secundípara gestante de pretérmino de 30.6 semanas por la fecha de la última menstruación. Entonces, respondo, yo así voy a poner el examen. Diagnóstico obstétrico, fecha probable de parto, situación, posición, presentación, actitud, modalidad de presentación y variedad de posición. ¿Cuál es la modalidad de presentación en ese bebé que está totalmente flexionado? De vértice, perfecto. ¿Y hacia dónde está? En relación a la pelvis. Si es de vértice, ¿cuál es su punto diagnóstico? Es occipito, ¿verdad? Acá está el occipito. Ocito, ilíaca. Derecha anterior. Derecha Occipito, ilíaca, derecha anterior. Exacto. Fácil, así va a salir un examen. Queremos que seja fácil o exame. Y pues de repente puede ser mala y vos sacar también ahí. Não. En ese mismo día acude otra paciente cursando su primera gestación a su primer control prenatal. No recuerda su fecha última menstruación y cuenta con una ecografía de hace 2 semanas que informa 32 semanas de gestación. Y refiriendo la siguiente estática fetal, así estaban, era gemelar. 2 babies. Uno, ¿cómo está? Transversal y el otro está longitudinal. ¿Cuál es el que voy a describir? Los fetos gemelares se describen feto 1, feto 2. Si hay un tercero, feto 3 también. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el feto número 1? El que se presenta. ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser el feto 1? Este que está hacia abajo. ¿Sí? Entonces, feto 1, situación longitudinal, dorso derecho, presentación cefálica. Feto 2, actitud flexión, ¿verdad? Feto 2, situación transversal, posición, dorso hacia dónde está, su dorso superior. Y acá no podemos hablar de presentación porque no hay nada que se presente. Entonces, ¿qué voy a describir? Hacia dónde está el polo cefálico. Entonces voy a decir polo cefálico hacia la izquierda. Fácil, ¿verdad? Eso le voy a preguntar en el examen. Bueno, gente, ahora vamos a hablar del canal del parto. El canal del parto es nuestra pelvis, ¿verdad? Y adopta una forma de conducto o túnel cilíndrico acodado. ¿Por qué habla de cilíndrico acodado? ¿Saben el codo de tubos, verdad? Así es más o menos, ¿verdad? Esta es la forma. ¿Sí? Sigue este trayecto. De arriba hacia abajo y luego hacia arriba otra vez. ¿Sí? Está constituido por los huesos pélvicos, ¿sí? Y también el canal blando o suelo de la pelvis, que es importante porque ayuda también en el momento del parto. El feto se comporta como un elemento móvil pasivo cuya evolución está dada por su forma y por la adaptación de la misma a la conformación del canal del parto. Como les había dicho al principio, ese feto se va a acomodar a esa pelvis desde que esa pelvis no sea una pelvis diferente. ¿Cuál es la pelvis femenina? La pelvis ginecoide, ¿sí? Va a adaptarse a esa pelvis. ¿Por qué? Porque la cabecita tiene una cierta plasticidad.
Las contracciones uterinas harán progresar este móvil dentro del canal hasta que ocurra la expulsión. La pelvis ósea cuenta con 4 huesos, 2 coxales, sacro y coxis, y hay una línea que divide a la pelvis, una línea que se llama la línea inominada, que divide la pelvis en pelvis mayor y menor. ¿Cuál es la pelvis que a nosotros en obstetricia tiene para nosotros valor? ¿La pelvis mayor o la pelvis menor? La menor, que es la pelvis verdadera. ¿Sí? Entonces, esta línea inominada divide a la pelvis en pelvis mayor, pelvis menor. Y esa pelvis menor, yo tengo 3 zonas que tengo que estudiar. El estrecho superior, que es la parte superior, la excavación o estrecho medio y el estrecho inferior. Esta es la línea inominada acá. Acá, esto. ¿Sí? Entonces todo lo que está para abajo es pelvis menor y lo que está para cima es la pelvis mayor. O sea, a mí lo que me importa en obstetricia es el canal, la pelvis menor. ¿Sí? El estrecho superior justamente inicia ahí, en donde está dividida esa zona entre pelvis mayor y menor. Entonces, ¿cuál es la zona donde inicia? El promontorio. ¿Qué era el promontorio? La articulación del sacro con la lumbar. ¿Sí? Entonces, ese es el promontorio. Eso se siente, gente, se puede sentir. Y se va hasta la sínfisis superior del pubis, ¿sí? Acá. Entonces ahí está mi estrecho superior, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y nosotros agarramos y dividimos esta pelvis, van a darse cuenta que hay una línea que se llama el conjugado obstétrico que se va antero-posteriormente y mide 11 centímetros, ¿sí? Luego tengo el transverso, ¿sí? Que mide 13 centímetros y el oblicuo que mide 12.5. Eso es para que tengan justamente idea de cuánto mide nuestra pelvis. Entonces, los diámetros transversos del estrecho superior, tenemos el diámetro transverso útil que está situado a igual distancia entre el promontorio y el pubis y mide 13 centímetros. Este que está acá, que medía 13 centímetros, dividía la pelvis en una pelvis anterior y una pelvis posterior. Lo que en realidad ocurre es que el diámetro mayor de la pelvis es el transverso anatómico, que mide 13.5 centímetros, pero por su cercanía al promontorio no es útil en obstetricia. O sea, lo que a nosotros nos importa es el transverso útil, por eso es su nombre. El otro es más grande, pero como está muy cerca del promontorio, no hay un espacio en donde pueda atravesar el bebé. Entonces lo que a mí me importa justamente es el transverso útil, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces el arco posterior, que está acá, está formado por los senos sacroilíacos, los alerones del sacro y el promontorio. Si yo agarro y hago un corte a la pelvis, voy a darme cuenta que
el diámetro que se va del promontorio al borde superior de la sínfisis púbica mide 10.5 centímetros. Ahora, el que se va al borde inferior mide 12. ¿Sí? Esto sería estrecho superior. Esto sería estrecho medio y esto sería estrecho inferior. ¿Se dan cuenta cómo es? Así es el canal de la pelvis. Entonces, ¿se acuerdan de la cabecita del bebé que medía 9.5 centímetros? Ese va a poder penetrar acá en 10.5. Acá es donde va a tener mayor espacio, porque el estrecho medio, ¿cuánto mide? 12 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuál es el de menor tamaño? El estrecho inferior. Pero el estrecho inferior, ¿qué pasa con el estrecho inferior? ¿Qué hay en el estrecho inferior? El coxis. ¿Y qué pasa en el coxis? Puede articularse y retropulsarse hacia atrás. Entonces, en el momento del parto, este coxis se va a retropulsar hacia atrás y voy a tener ese espacio que medía 9 centímetros, va a medir 11. ¿Entienden? Entonces, esas son las dimensiones que yo tengo de la pelvis. Coisa mais chata. Pero es fácil, doctor. Decir, estrecho superior 10. Estrecho medio, ¿cuánto era? Estrecho medio, ¿cuánto era? 12. Y estrecho inferior, de 9 pasa a... Pero es importante, porque ahí es cuando yo puedo tener las distocias. Eso no sale después, más adelante. ¿Cómo se van a recordar lo demás? Bueno, la excavación entonces es un verdadero cilindro limitado. ¿Se hace algún examen para tomar esas medidas? Vamos a hablar de eso. Pelvimetría se llama. Es un verdadero cilindro limitado por los planos del estrecho superior y el estrecho inferior. Acá está el estrecho superior, acá el inferior, y todo eso que está entre el estrecho superior e inferior es lo que nosotros conocemos como excavación. ¿Ven? Un codo. Dado que su pared anterior es menor que la posterior, es un codo cuyo diámetro mide 12 centímetros, lo que permite el movimiento de rotación. Yo les había dicho que el bebé entraba en occipito ilíaca izquierdo anterior, por ejemplo, en la pelvis, ¿verdad? Llega al estrecho medio y tiene mucho espacio. Entonces es el momento en el cual el bebé aprovecha y rota para ponerse en occipito púbico. ¿Sí? Entonces es ahí donde va a rotar. ¿Por qué? Porque tiene 12 centímetros en la parte media. ¿Sí? Y acá está lo que el doctor me estaba preguntando. ¿Cómo yo voy a calcular si esta pelvis es estrecha o no? A través del cálculo del conjugado obstétrico o promontopubiano mínimo. Se llama. Ah, ya. Conjugado obstétrico nomás, ya está ahí. Es el diámetro que va desde el cúmen retropubiano al promontorio. Entonces yo voy a agarrar y voy a tactar, ¿sí? Y voy a tocar el promontorio y voy a arrastrar mi dedo hasta el pubis. Y voy a medir cuántos centímetros, ¿sí? Y yo digo, es una pelvis apta cuando mide 12 centímetros aproximadamente. Y hay que restar este dedo máximo. ¿Ven cómo está el dedo? ¿Sí? Acá está el promontorio. Entonces yo voy a arrastrar hasta el pubis. Y voy a, obviamente, una medición imaginaria. Más o menos voy a medir. Para que tengan idea, si usted me van a decir, doctora, vos pillas, vos medís. No, no mido. Pero yo sé que, por ejemplo, si yo tacto el promontorio y así nomás está entre el promontorio y el pubis,
chiquitito el espacio, ¿sí? Ahora si yo recorro y después llego, significa que sí. Generalmente lo que tienen que saber, si yo al tracto ya siento el promontorio, que es una pelvis estrecha, al promontorio le tengo que buscar, ¿sí? Bueno, esa es una de las maneras de medir. ¿En qué semana se hace esta medición? Y bueno, cuando está llegando generalmente al tercer trimestre, cuando está por llegar, ahí es cuando tenemos que hacer. Porque vos ya tenés que decirle a la mamá, mira, ¿estás apta para un parto o no? La otra manera, también a través de una pelvimetría externa, ¿sí? A través de un compás, yo mido, que se llama compás de Baudelug, yo voy a medir los diámetros externos. Y si la sumatoria, la diferencia entre esas sumatorias me sale menor a 9.5, es una pelvis estrecha. Por ejemplo, acá generalmente es como un compás grande así. Entonces yo abro y mido la pelvis acá. Acá generalmente es 32 centímetros, ¿sí? Acá del lado la paciente. Voy a buscar el triángulo de Michaelis. ¿Conocen el triangulito de Michaelis? Que está acá en la parte posterior. ¿Sí? Parece un furiño que hay ahí. Sí, del sacro. Ese es bueno. De ahí hasta el pubis voy a medir. Y ese generalmente mide 20 centímetros. O sea, 32 menos 20 me va a dar 12. Pelvis. Ok. Pero si sale menor a 9.5, pelvis estrecha. ¿Sí? Hasta 8.5 dice acá. ¿Sí? Bueno. Entonces las caras laterales están formadas por los huesos ilíacos, el acetábulo, la cara posterior de ambas cavidades cotiloideas, parte del cuerpo del isquión, el agujero obturador y la escotadura ciática. La distancia entre el sacro y las cavidades cotiloideas es de 9 centímetros. Importante en el estudio de las pelvis asimétricas. ¿Por qué? Porque si es menor a eso, yo también puedo sospechar que hay una asimetría en la pelvis. El estrecho medio o mesopelvis que medía 12 centímetros, ¿se acuerdan? Yo puedo tolerar hasta 11. Menor a 11 no hay. Y la pared posterior del sacro puede medir 15 centímetros. ¿Se acuerdan del estrecho inferior? Este es el que varía su tamaño, ¿sí? De 9 pasa a 11 centímetros. ¿Por qué? Porque por la articulación del coxis. Qué mágica es la mujer, ¿verdad? Tenemos que agradecerle a nuestra mamá. Sí, realmente. Bueno, el triángulo anterior, ya hablamos toda la parte posterior, ahora el triángulo anterior. El vértice es el borde inferior de la sínfisis pubiana y a los lados están las ramas descendentes del pubis. La base es el diámetro biisquiático y si este está disminuido, la presentación no puede acercarse al vértice y no puede hacer su hipomocleón. ¿Se acuerdan que le dije que el bebé hacía esta forma de girar? O sea, de arriba hacia abajo y luego tenía que irse otra vez hacia arriba. Cuando yo hablo de hipomocleón, es cuando yo estoy hablando de este pasaje, hacia arriba, que el bebé tiene que hacer. ¿Ustedes ya vieron parto? No. Sí. ¿Quién vio parto? ¿Quién no vio? Los que vieron parto se dieron cuenta que el bebé cuando nace, hace esto, ¿verdad? O sea, se va a la parte superior. Eso es lo que yo llamo de hipomocleón, ¿sí? Entonces, si es que está disminuido ese diámetro, imposible que ese bebé nazca, imposible que haga esto. Entonces, se va a obstruir el parto, ¿sí? En el triángulo posterior tenemos en la parte del vértice la punta del sacro, a los lados los bordes inferiores de los ligamentos
ligamentos sacrociáticos, porque ahí ya no es solamente la pelvis, ya está también los ligamentos, y el diámetro subcoxi subpubiano de 9 centímetros se transforma, como les dije, en 11. Y acá hay una regla que se llama regla de Tons, que cuando yo estoy haciendo el tacto, yo puedo hacer un cálculo. Primero tengo que medir mi diámetro sagital, que va desde la punta del sacro hasta la línea biisquiática, sería hasta acá. La sumatoria de estas líneas sagitales más las biisquiáticas tiene que darme un valor de entre 18 a 19 centímetros. Si es menor, o sea, tiene que ser mayor a 15 centímetros. Si es menor a 15 centímetros, yo también ya puedo hablar de estrechez. O sea, la sumatoria de este triangulito que está acá es lo que me tiene que salir entre 18 a 19. Me preguntan, ¿va a salir esto en el examen? No creo. Sí. Listo, Pero sí. los otros diámetros sí, ¿eh? Bueno, planos de Hodge. Planos de Hodge. A mí me gustan mucho los planos de Hodge porque es más fácil, gente, ¿sí? Son los planos justamente que el bebé tiene que pasar. Hablamos de estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, ¿sí? Para que yo pueda saber cómo va bajando ese bebé en la pelvis materna, tengo que conocer estos planos. El primer plano de Hodge, que va del promontorio a borde superior de la sínfisis púbica. O sea, coincide justamente con el estrecho superior. Luego tengo el segundo plano de Hodge, que pasa desde la segunda vértebra sacra hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. El tercer plano de Hodge, que pasa a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto, que pasa a nivel del coxis. Esto sí tienen que saber. Primer plano, promontorio a borde superior de sínfisis púbica. Segundo plano, segunda vértebra sacra, borde inferior, ¿sí?, de la sínfisis púbica. Tercer plano a nivel de las espinas ciáticas. Y cuarto plano a nivel del coxis. Existe otro plano que se llama plano de Lee. ¿Cuál es el que yo quiero? Plano de Hodge. Pero cuando se vayan a hacer el reválido, Eso no va a cobrar. planos de Lee. Esto tienen que saber. Yo no uso, y en la práctica no se utiliza dando los planos de Lee, pero tienen que saber más o menos que el primer plano de Hodge coincide más o menos entre el -4 y -3 de Lee. Coinciden más o menos porque no son iguales. El único que es el mismo es el tercer plano de Hodge con el plano 0 de Lee. Y eso sí tienen que saber. El plano 3 de Hodge coincide con el plano 0 de Lee. Eso es lo que tienen que saber. Yo no les voy a preguntar planos de Lee, ¿sí? Planos de Hodge sí. Y planos de Lee lo que les puedo preguntar es cuál es el que coincide con el Plan de Hodge. plano de Hodge. Exactamente. Ahora cuando vayan al reválida van a estudiar el plano de Lee, ¿sí? Bueno, la línea de Carus es justamente esto, este dibujito que les hice, ¿verdad? Es la línea imaginaria que describe el punto guía en la pelvis durante el mecanismo de parto. Esa línea que se va. Ya estamos terminando, gente, no se preocupen. Mi clase yo no quiero alargar mucho. Ya estamos terminando. Bueno, ahora vamos a hablar del canal blando. Acá está el piso pélvico,
¿sí? Es un conjunto músculo-fibroponerótico que ocupa el piso o suelo perineal. Los músculos, ¿dónde se insertan? Se van a insertar justamente en la pelvis, por ejemplo, en las tuberosidades isquiáticas, en las ramas isquiopubianas, en el borde del sacro, en los rafes fibrosos del perineo anterior, ano vulvar, o del perineo posterior, ano coccigio. Tenemos dos cinchas, que sería como dos planos, ¿sí? La precoccigia, que es el plano muscular y extendible, que se divide otra vez en plano profundo y plano superficial, y la coccigia, que es más fibrosa que muscular y no se extiende. En la cincha precoccigia, en el plano profundo, tenemos el punto de inserción del rafe ano-coccigio, tenemos los elevadores del ano, acá están, los elevadores del ano, el músculo transverso del perineo, que está acá más arriba, y los músculos de Wilson, que están acá. Ya en el plano superficial, que es importante para nosotros porque de repente podemos tener un desgarro durante el parto, a realizar la episiotomía, entonces yo tengo que saber qué músculo es lo que corté para que pueda volver a unir, ¿sí? En el plano superficial tenemos el punto de inserción en el rafe ano-vulvar, y este se une al rafe ano-coccigio por el anillo muscular del esfínter anal externo. Ahí tenemos el músculo bulbo cavernoso, que tenemos acá, bulbo cavernoso, el esfínter externo del ano, y justito con el bulbo cavernoso hacen como una imagen de 8, ¿sí? El transverso superficial del perineo y el isquiocavernoso, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, el plano superficial es este, ¿sí? Y es importante porque si yo agarro y corto, acá hago la episiotomía, tengo que saber qué músculos estoy cortando, ¿sí? La cincha coccigia, tengo dos ligamentos y dos músculos accesorios. Tengo el ligamento sacrociático mayor, el ligamento sacrociático menor. Tengo el músculo isquiococcigio y los fascículos posteriores del glúteo mayor. Funcionalmente, el móvil fetal, al llegar al estrecho medio o plano mesopélvico, ¿dónde era? Tenía 12 centímetros, ¿se acuerdan? Donde tenía mayor tamaño. Es guiado por el plano inclinado de los elevadores del ano por acción de la gravedad, y hasta encontrar el ojal anteroposterior flanqueado por el fascículo pubiano, el elevador del ano se distiende para seguir el eje umbilico-coccigio del canal hasta llegar al piso. O sea, por acción de la gravedad también el ano-coccigio se distiende. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué sensación le va a dar a la paciente eso? Si se distiende el ano-coccigio. Exactamente, la sensación de defecar, ¿sí? Se le oponen el plano superficial de la cincha precoccigia, ahí está el bulbo cavernoso, el transverso superficial, el isquiococcigio, y la primera se distiende y abomba, pero al ceder el punto de inserción, que va a ser nuestro coxis, es ahí cuando ¡tas! Le estira a nuestro coxis y se da lo que conocemos como el bostezo del ano. Es en ese momento cuando nuestro estrecho inferior de 9 pasa a 11 centímetros, ¿sí? Al ceder la cincha precoccigia, la presentación se pone en contacto con la cincha coccigia y cambia de dirección, y es ahora impulsada hacia adelante para que pueda salir. ¿A qué se refería cuando decía bostezo del ano? Ya está, ¿se dan cuenta? Ahí está la cabecita, ¿verdad? Y cuando se distiende, se dilata el ano. Y eso significa, eso es lo que se conoce como el signo del bostezo del ano.
esto es lo que yo quiero que ocurra. Que el bebé rote, se da una vuelta como se da la vuelta y salga, hace el hipomocleón y sale. Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Y todo esto, cuando estamos hablando de trabajo de parto parece tan complicado, pero muchas cosas por cuestiones didácticas se da separado, ¿sí? Muchas cosas ocurren a la vez, ¿sí? Entonces cuando yo estoy hablando de rotación interna, es cuando el bebé va bajando, va descendiendo y rota y sale ya. Pero cuando yo estoy hablando parece un proceso muy lento, pero no siempre es así. Y ahí.